Bienvenidos a su nuevo video tutorial número 7 denominado ácidos nucleicos o ADN. Hoy vamos a hacer un recorrido sobre la molécula de ADN, cómo se sintetiza ella. Ya hemos hablado en la clase anterior que este proceso se da en la fase S de la interfase. Observemos ahora cuáles son las características de esta molécula. La primera característica es que tiene doble cadena. Quiere decir que hay dos cadenas, una que va de 3' a 5' y la otra va de 5' a 3', como se puede observar en el dibujo. La siguiente característica hace referencia a que es antiparalela. ¿Qué quiere decir antiparalela? Que la cadena de ADN se sintetiza siempre en dirección de 5' a 3', mientras que la ADN polimerasa coloca los nucleótidos a la inversa, o sea, en sentido contrario, entre 3' a 5'. Por eso se llama antiparalela. Para poder determinar bien qué significa el antiparalelismo, tenemos que hacer referencia a la estructura de esta molécula. Aquí tenemos la desoxirribosa, que hace parte de los nucleótidos. La desoxirribosa, como podemos observar, encontramos el carbono y aparece un numerito, el número 1. Como decíamos en la clase anterior, este significa la posición donde se encuentra el carbono. Ahora miremos cuál es la fórmula molecular de la desoxirribosa. Vamos a contar los carbonos. Aquí tenemos el carbono 1, que está aquí en esta posición, 2 carbonos, 3, 4, 5 carbonos. Quiere decir que la molécula de desoxirribosa tiene 5 carbonos. El siguiente elemento químico son los hidrógenos. Contemos los hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá hay 2, 9 y 1, 10. Tendría 10 hidrógenos. Ahora los oxígenos. Tenemos 1, 2, 3 y 4 oxígenos. La fórmula molecular de la desoxirribosa sería C5H10O4 y esta sería la fórmula estructural. ¿Por qué estoy explicando esta situación? Porque acuérdense que existen dos cadenas y una va de 3' a 5'. ¿Pero qué significa ese 3 y qué significa ese 5'? Entonces aquí podemos dar explicación de ello. 3' significa que ahí encontramos el carbón 3 y en este punto va a ser un punto de unión. Y el carbono 5, o sea 5', ahí vamos a encontrar el otro punto de unión. En este punto C3, o sea en la posición 3 del carbono, vamos a encontrar la unión con el fósforo, mientras que la desoxirribosa se va a unir con el fósforo en la posición número 5. Observemos ahora la siguiente gráfica para poder explicarlo mejor. Aquí tenemos la doble cadena. Ahora vamos a contar los carbonos. 1, 2, 3. Por eso vamos a encontrar aquí que existe el extremo 3', porque aquí vamos a encontrar en la posición 3 este carbono. Pero seguimos contando los carbonos y nos vamos a dar cuenta que en el 4, en el 5, que es aquí en este punto de unión entre la desoxirribosa y el ácido fosfórico, encontramos el quinto carbono. Si seguimos subiendo hasta el final, nos vamos a dar cuenta que vamos a terminar con un carbono 5. Entonces vamos a encontrar el extremo 5'. Si nos vamos para la antiparalela, para la cadena al lado, vamos a encontrar que encontramos 3' aquí. ¿Por qué encontramos 3' en este lado? Porque aquí este pentágono que estaba al derecho se nos va a poner inverso. Y vamos a contar los carbonos. Aquí tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3. Aquí está el extremo 3'. Y si seguimos bajando, nos vamos a dar cuenta que aquí vamos a encontrar el carbono 5 y, como decíamos anteriormente, en la unión entre la desoxirribosa y el ácido fosfórico. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5 tendríamos el extremo 5'. Esto es importante para cuando veamos más adelante la replicación o duplicación del ADN. La siguiente característica es la complementariedad de las bases. Las bases deben complementarse una con otra. Siempre vamos a encontrar unidos la citosina con la guanina a través de un triple enlace y la adenina con la timina siempre a través de un doble enlace. La siguiente característica es que es semiconservativa. Semi significa mitad, o sea que se conserva la mitad del ADN original.
Como podemos observar en la gráfica, encontramos en la parte superior el ADN original, el cual se va dividiendo en dos. La mitad semi se va hacia la derecha y la otra mitad, o sea, de la otra cadena, se va hacia la izquierda. Y se va formando, y esto lo vemos en color azul, se va formando la cadena de ADN. Entonces, semiconservativa hace alusión que de la cadena original, la mitad se conserva para formar una cadena de ADN y la otra mitad va a formar la otra cadena de ADN. La siguiente característica es gradual y repetitiva. Esto quiere decir que se añaden los nucleótidos uno a uno por el mismo mecanismo que lo vamos a ver ahora más adelante. La siguiente característica, que el proceso es bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que en la horquilla la síntesis activa del ADN, o sea, el proceso se va a ir en dos direcciones. En la medida que se abre la horquilla de replicación, van a haber dos direcciones. Una que va a dar origen a esta cadena, que es la de 5', 3', y esta que es de 3' a 5'. Entonces vamos a tener dos direcciones. Pero la síntesis es unidireccional. ¿Qué quiere decir? Que la polimerasa siempre va a colocar los nucleótidos en dirección 5', 3'. Entonces va a ir en una sola dirección en ambas cadenas. Veamos ahora cómo está conformado un nucleótido. Un nucleótido, decíamos anteriormente que está constituido de tres partes importantes. Una base nitrogenada, que podría ser adenina, citosina, guanina o timina. Un azúcar, en este caso es la desoxirribosa, para el caso del ADN, en el caso del ARN sería la ribosa, y el ácido fosfórico. Para el proceso de replicación o duplicación del ADN se va a dar en tres etapas. Una etapa de iniciación, una etapa de elongación y una etapa de terminación. En la etapa de iniciación vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, vamos a observar esta célula animal. Decíamos anteriormente que en la mitad vamos a encontrar el ADN, o sea, todo este proceso se va a dar dentro del núcleo, bien importante saberlo. De igual manera, dentro del núcleo vamos a encontrar una serie de nucleótidos, pero estos nucleótidos, ¿dónde se originan? Estos nucleótidos se originan gracias a la alimentación diaria de nosotros. Cuando nosotros comemos carnes, proteínas, vitaminas, minerales, etcétera, todos esos compuestos van a conformar los nucleótidos que se van a utilizar dentro de la cadena de ADN para su replicación. De igual manera lo vamos a utilizar en la síntesis de proteínas en el ARN. Ahora, en la etapa de iniciación van a actuar una serie de proteínas, en este caso serían tres. La primera proteína es la topoisomerasa. ¿Qué va a hacer la topoisomerasa? Ahí vemos la topoisomerasa subiendo y en la medida que sube va desenrollando la cadena de ADN y nos va a quedar en forma de escalera. Ha actuado ya la topoisomerasa, la cual desenredó la cadena de ADN. Tenemos una cadena de 3', 5' que le vamos a llamar paralela, que es la cadena adelantada, y la antiparalela, que va de 5' a 3' o cadena retrasada. Después de la topoisomerasa va a actuar la helicasa. Como podemos ver aquí en la helicasa, vemos acá un disco, el cual lo vemos girando para cortar. Esa es la función de la helicasa, cortar los puentes de hidrógeno. En la medida que se van cortando los puentes de hidrógeno, las dos horquillas se van separando, pero no las podemos dejar así. ¿Por qué? Porque pasaría el siguiente efecto. Así como nosotros agarramos una espiral y lo estiramos, si lo soltamos nuevamente vuelve a su estado original, o sea, a enrollarse. Si lo dejásemos así, las dos horquillas, ellas volverían a enrollarse. Entonces va a actuar una proteína, que son las proteínas SSB o proteínas de sostén. ¿Qué función tienen ellas? Simplemente aquí tenemos la animación, vemos estas proteínas sosteniendo esas dos cadenas para que no se vuelvan a enrollar, para que el proceso se pueda dar. Seguidamente vamos a la siguiente fase, que es la fase de elongación. Aquí nos apareció esta estructura en forma de nucleótido, pero no tiene eléctrica aquí en el centro. ¿Qué significa? Que esto es un cebador. Ya vamos a ver cuál es la función de este cebador. La siguiente proteína que va a actuar en el proceso de elongación sería la primasa. ¿Qué función tiene la primasa? Entonces va a agarrar los cebadores y los va a llevar
al punto donde se va a dar la replicación. Entonces, ¿qué son los cebadores? Los cebadores son moléculas las cuales van a servir como indicador para la siguiente proteína, que es la polimerasa, para que empiece a colocar los nucleótidos. Entonces vemos aquí la polimerasa. ¿Qué va a hacer la polimerasa? La polimerasa va a tomar los nucleótidos que están dentro del núcleo y los va a empezar a ubicar de manera ordenada, de la siguiente manera. Entonces vemos cómo lo estamos colocando acá y acá. Y tendríamos ya la cadena formada. Sin embargo, vamos a encontrar que hay algunos problemas. Por ejemplo, aquí existe un cebador y si este cebador se pasa, pues podría ocasionar una mutación genética. Asimismo, vamos a mirar las bases nitrogenadas. Decíamos que la citosina siempre se va a unir con la guanina, la adenina con la timina, adenina con timina, citosina con guanina, citosina con adenina. Aquí habría un problema porque la citosina no se une con la adenina, sino con la guanina. Entonces, esta adenina también podría ser un problema y ocasionar una mutación. Pero tiene que haber alguien que corrija estos errores. Para eso entramos a la fase de terminación. En esta fase de terminación encontramos la endonucleasa y va a tener la siguiente función. Va a quitar los nucleótidos y los cebadores que se encuentran dentro de la cadena y va a corregir este problema. De esta manera ya podemos tener una cadena completamente formada y corregida. Tendríamos un problema adicional, pues en la fase de iniciación la helicasa cortó los puentes de hidrógeno. Entonces tiene que existir otra proteína que una los puentes de hidrógeno. Esta proteína es la que llamamos ligasa. Entonces vemos ahí la animación uniendo las bases nitrogenadas para que la cadena quede completamente terminada. Ya hemos terminado de elaborar la cadena 3', 5', que es la paralela. La antiparalela todavía no se ha formado. Y acordémonos que la polimerasa siempre va a colocar los nucleótidos de 3' a 5', o sea, en esta dirección. Va colocando los nucleótidos de 3' sobre la cadena original. Entonces, de 3' a 5'. Aquí tendríamos al inverso, aquí tendríamos el 3' en el lado de arriba. Inicialmente en la fase de iniciación pues van a ser las mismas, la topoisomerasa desenrolla, la helicasa corta los puentes de hidrógeno, la proteína SSB o proteína de sostén tienen la estructura para que no se vuelva a enrollar. Entraríamos ya a la fase de elongación. En la fase de elongación van a existir algunas pequeñas modificaciones en el proceso. Entonces encontramos la primasa. En este caso, la primasa ya no va a colocar un cebador como lo colocó en la anterior, va a colocar varios cebadores. Para el ejemplo, yo coloqué 2 cebadores nada más. Vamos a colocarlos. Entonces tenemos acá 2 cebadores. La distancia entre cebador y cebador vamos a conocerlo con el nombre de segmento de Okazaki. Entonces cada uno de los cebadores, como decíamos anteriormente, va a indicar a que la polimerasa coloque los respectivos nucleótidos. Ya sabemos que la polimerasa va a colocar nucleótidos de 3' a 5'. Miremos acá la polimerasa colocando cada uno de los nucleótidos y se colocan de la siguiente manera. De igual manera vamos a tener los errores de la vez pasada, vamos a encontrar cebadores, pero vamos a mirar también la base nitrogenada a ver si hay errores. Entonces C con G, citosina con guanina, timina con adenina, guanina con un cebador, aquí tenemos un problema, aquí tendríamos el otro problema, ya tenemos 2, guanina con citosina está bien y adenina con timina está bien. Entonces no tendríamos ningún problema, simplemente hay que corregir los cebadores. Para eso, como decíamos la vez pasada, en la fase de terminación va a actuar la endonucleasa. Entonces va a agarrar los cebadores, los va a reemplazar por el nucleótido respectivo y la cadena ya nos va a quedar completamente terminada. De igual manera, la helicasa, ¿se acuerdan que rompió los puentes de hidrógeno? También la ligasa va a crear los puentes de hidrógeno entre los nucleótidos. De esta manera nos van a quedar las 2 hebras de ADN completamente iguales, como lo podemos observar. Bueno, este sería todo el proceso de replicación o duplicación en el ADN. Importante la función de cada una de las proteínas para el trabajo que se les ha mandado a realizar en casa. Miremos ahora en qué consiste este trabajo. En la guía que se les entregó en el colegio,
se encontraban una serie de preguntas. Aquí son 5 preguntas. La primera pregunta hace alusión a lo siguiente. Teniendo en cuenta las características de la replicación de ADN, responda a las siguientes preguntas. Y aparecen 3 preguntitas. La segunda pregunta es, ¿qué relación encuentras en la temática vista en la guía anterior y las etapas del proceso de replicación? La tercera pregunta, ¿qué son los segmentos de Okazaki? Cuarta pregunta, elabore un mapa conceptual donde se sintetice el proceso de replicación resaltando los acontecimientos importantes dados en cada etapa y las enzimas que actúan en ellas. Y la quinta pregunta, ¿qué podría ocurrir durante la replicación del ADN que ocasione una mutación genética? Estas serían todas las actividades para realizar. Los videos se crean es para orientarlos a ustedes en las guías que se les ha entregado previamente, ya que por teléfono es muy difícil. Cualquier inquietud voy a estar al pendiente de ustedes a partir de 7 de la mañana hasta las 12 de mediodía, para que ustedes me manden su inquietud o me llamen al teléfono celular, el cual ustedes ya tienen. Espero que este video les ayude para realizar las actividades de la guía impresa. Nos vemos en la próxima sesión, jóvenes. Muchísimas gracias.